A continuación, dando seguimiento a lo programado en nuestra sesión 1.2, quisiera presentar a nuestro próximo expositor. Me refiero al ministro Augusto Cabrera de la República del Perú. Para ese efecto voy a estar presentándole. Muchas gracias. No sé si tengo ya El ministro Augusto audio. Cabrera tocará el tema relacionado a los orígenes del proceso de cooperación regional en operaciones de paz, la Declaración de Lima, Vivir en Paz, y su experiencia relacionada a la Conferencia Ministerial de Operaciones de Paz de Berlín 2025. Apreciado y distinguido ministro, el auditorio virtual del seminario es suyo. Muchas gracias, querido coronel. No sé si tengo audio. O sea, ¿me escuchan, no es cierto? Bueno, quiero agradecer de manera muy especial esta muy gentil invitación de Paraguay para poder participar en este evento, que creo que es fundamental para darle importancia y seguimiento al proceso tanto regional como global de involucramiento en operaciones de paz. Yo voy a empezar por el involucramiento de Perú en operaciones de paz de Naciones Unidas y luego pasar a lo que es la conferencia en Berlín. Sé que algunos de los aspectos que voy a mencionar ya han sido mencionados de alguna manera, pero voy a hacerlo de manera muy general. En primer lugar, es importante recordar la conmemoración de los 80 años de Naciones Unidas. El Perú es miembro fundador de Naciones Unidas y ha acompañado el esfuerzo multilateral que representa esta organización, particularmente en su misión esencial de preservar la paz y la seguridad internacionales. Eh, Como se ha mencionado tal vez anteriormente, la participación del Perú en operaciones de paz se remonta al año 1958, cuando se envía el primer contingente a la misión de Naciones Unidas en el Líbano, la primera dotación, ¿no? Desde ese entonces, el Perú, a través de sus Fuerzas Armadas y ahora su Policía Nacional, ha participado en 23 misiones de paz de Naciones Unidas en el globo y mantiene una presencia constante actualmente en 6 misiones que tiene Naciones Unidas. Al momento actual tenemos a 274 efectivos, hombres y mujeres desplegados en estas 6 misiones, donde se destaca que existe también participación en las 3 modalidades que se presentan en ellas, que son el contingente a través de la compañía de ingeniería en la República Central Africana, con también observadores militares y personal staff, Estado Mayor. Además de todas estas modalidades, quiero rescatar el componente femenino significativo, lo que refuerza el compromiso nuestro con la equidad de género en las misiones internacionales. Quiero hacer una mención respecto a que el Perú es actualmente líder en América Latina en cuanto a la participación femenina en operaciones de paz, con un 21.4% del personal desplegado conformado por mujeres. Esta participación es especialmente destacada en roles de observadores militares y oficiales de Estado Mayor, donde se alcanza un 47.06%, y en el contingente militar con un 15.45%. Estas cifras quiero enfatizar que no solo refleja un compromiso con la equidad de género, sino que también superan las metas establecidas por Naciones Unidas en su estrategia de paridad de género 2018-2028. Esta participación es una participación no meramente estadística ni meramente institucional, sino también es profundamente humana. Y es lo que yo quiero también resaltar aquí en este espacio. Son hombres y mujeres, en este caso de nuestros países, con experiencia y compromiso, y con temores también, con dificultades, con limitaciones, pero todos ellos contribuyen de manera directa o indirecta al mantenimiento de la paz y a la protección de las poblaciones civiles en zona de conflicto.
El proceso de operaciones de paz constituye un verdadero engranaje institucional y sobre esta idea quisiera hacer un especial énfasis. A un extremo está el Departamento de Operaciones de Paz y por otro están todas las instituciones en nuestros países que tienen que ver con la provisión de personal, con las políticas sectoriales y también con el seguimiento y la parte logística que acompañan a estas presencias. En el caso peruano tenemos el Comando Conjunto que coordina la participación de las distintas fuerzas en las operaciones de paz, así como a la Policía Nacional de Perú. En este contexto, las palabras clave que quisiera rescatar de nuestro trabajo son la integración y la coordinación, que juntas generan un concepto mayor que es el de sinergia. Y esta sinergia es la que implica que el resultado colectivo es mayor que la suma de sus partes. Vale decir que 2 más 2 no termina siendo 4, sino termina siendo 5 o 6. Esto es lo que marca la diferencia con la suma no articulada de partes que no están conexas. Y por eso la idea del engranaje es un concepto fundamental. Ahora, ¿cómo se conecta toda esta introducción con el seminario actual y con la conferencia ministerial en Berlín? Existe un paso intermedio, un concepto importante que es el de la coordinación regional en operaciones de paz. Dentro de nuestro análisis interno, me refiero dentro de Perú, vimos que era fundamental el tema de la coordinación y al mejorar la coordinación vimos que el siguiente nivel era el de la cooperación a nivel regional, ya que varios países latinoamericanos participan en operaciones de paz, donde, bueno, Uruguay y Argentina tienen componentes importantes junto al Perú, pero hay otros que tienen intención de hacerlo, pero tienen una participación numéricamente más limitada, pero que pueden ser beneficiados de este concepto de sinergia en lo que puedan participar uniéndose o teniendo una cooperación efectiva con otros países que tienen ya misiones desplegadas o que están preparando el despliegue. Un tema que fue muy significativo en el Perú fue el de esta coordinación, cooperación y engranaje y sinergia, que fue lo que motivó a nuestro país, al Perú, a organizar la primera conferencia latinoamericana y del Caribe sobre operaciones de paz, que es los inicios, digamos, del proceso Alcono que está presidiendo Paraguay. En esta primera reunión, que fue en septiembre del año 22, se reunieron a 16 delegaciones, 3 observadores, y fue un encuentro donde ya se pudo involucrar a Naciones Unidas y creo que fue un acierto. Participó el secretario general adjunto de Naciones Unidas, el señor Jean-Pierre Lacroix. En ese momento participó también el jefe militar, Jérôme Diop, y se dio inicio a lo que se conoce como la Red Latinoamericana y Caribe sobre operaciones de paz, que ustedes conocen bien, Red Lacopaz, que luego se reglamenta en Buenos Aires, como decía ya anteriormente expuesto. Este proceso de coordinación es clave, es un proceso de coordinación regional que es clave para lograr una participación más eficaz y sostenible, y justamente parte del acierto y el valor de este evento es facilitar esa cooperación regional y el encontrar puntos de coincidencia y de convergencia. Participamos entonces en la conferencia en Berlín y en ella se identificaron desafíos importantes para el futuro de las operaciones de paz. Entre esos desafíos está la creciente preocupación por la crisis de financiamiento, evidentemente, que se hizo notoria, se hizo expresa en la conferencia, y que pueden poner en riesgo la sostenibilidad y la efectividad de estas misiones. Como ustedes conocen, a Naciones Unidas ya atravesaba por una situación financiera complicada y el presupuesto de las operaciones de paz también estaba en una situación algo difícil, y las circunstancias actuales respecto a los meses a venir, el tiempo futuro respecto al financiamiento es
fundamental y es un tema que hay que abordar conjuntamente, pero que puede significar una amenaza importante para su funcionamiento y su expansión y su sustentabilidad. Otro tema que se trató en Berlín fue el de la transparencia en todos los niveles de operación. Se instó a los países a aplicar este concepto de transparencia en sus procesos y subprocesos, y se reiteró la necesidad de cumplir estrictamente también con los mandatos, que fue otra de las preocupaciones que que se manifestó en Berlín. ¿Por qué se mencionaba esto? Porque se indicaba que a veces no existía una coincidencia entre la función de la misión con la expectativa del país involucrado, y que para ese efecto tendría que también establecerse una relación positiva de dichos países con el mandato de Naciones Unidas y con la misión propiamente dicha. Además, en este involucramiento del país anfitrión, se indicó que era importante involucrarlo tanto en el diseño de las misiones como en la ejecución de las mismas. Otro aspecto que estuvo mencionado, no necesariamente relacionado con el rol del Estado anfitrión, fue el del uso de armas ofensivas en las fuerzas desplegadas, porque se ha evidenciado que, digamos, las emboscadas y los ataques no han sido escasos, y justamente para garantizar el cumplimiento de estos mandatos, algunos países consideraban que dotar de armas ofensivas a las fuerzas desplegadas era una herramienta que les permitía cumplir mejor su función y su objetivo. Finalmente también se hizo mención a la dimensión humana de las operaciones, alineándose a los compromisos globales, y con una especial mención a la presencia femenina. En este tema habían dos aspectos, ¿no? El tema de la importancia de incluir a la mujer en las operaciones de paz, como en atender situaciones de género en los contextos de conflicto, y los riesgos a los que ellas se exponen, así como la importancia de atender el asunto de la salud mental de personal desplegado, dadas las secuelas psicológicas que a veces ello tiene, así como los riesgos de trastorno de estrés postraumático, entre otros, ¿no? Finalmente, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, volvió a reiterar el reconocimiento de la región respecto a sus procesos de cooperación regional, donde destaca justamente este proceso Alcono, o el proceso de Lima, como algunos le denominan. Sé que hay un tiempo limitado y yo quería simplemente rescatar que el Perú reafirma su compromiso de participar no solamente en las operaciones de paz, sino en el proceso de coordinación, integración y diálogo regional que permita una participación más eficiente, más sinérgica y más comprometida con los objetivos ideales de Naciones Unidas en lo que respecta a la paz y seguridad internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, distinguido ministro Augusto Cabrera del Perú. Agradecemos su participación en este seminario.